Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de podcast. Hoy vengo con un episodio muy especial porque en este nuevo capítulo confluyen varias cosas muy importantes para mí. Una es que vengo con una invitada muy especial que es mi mentora, Laura Granada, mi mentora La Leonera, que es una persona muy especial para mí porque me conectó con un montón de cosas muy lindas que hacen a la forma en la que tengo también de transmitir mi mensaje hoy. Así que gracias por eso. Y también la traje de invitada para que nos cuente un poco de cómo fue su proceso de un diagnóstico de una enfermedad que se puso como una etiqueta en su cuerpo y que ella revirtió y nos va a contar un poco sobre eso. Así que bienvenida Laura, gracias por estar acá. Gracias, amor. Bueno, estoy muy contenta de estar en este podcast que además siento que nació ahí como muy en el momento en el que empezamos a trabajar juntas, en serio. Mm, Y estoy muy agradecida de estar aquí. Muchas gracias. Primero, antes que nada, decir que honro mucho tu labor, ¿no? Como para mí es muy importante que haya médicos y médicas de nuevo paradigma que nos estén recordando que la medicina alopática no lo es todo, porque siento que es una parte de mi mensaje que a veces se me queda corto transmitir, entonces me encanta que lleguéis personas a mi campo que digáis como, yo lo voy a transmitir y yo lo voy a contar. Así que bueno, me presento, mi nombre es Laura Granada. Soy mentora de negocios y de salud y antes de mentora de negocios soy mentora de salud. Mi misión hermoso. es que los cuerpos estén sanos, que podamos vivir en nuestros cuerpos de manera segura, que siento que es algo que compartimos mucho tú y yo, Ana. Eh, y que podamos sobre todo, o sea, como que entendamos que la salud viene cuando estamos en conexión con la tierra, que es nuestra madre al final y nos trae todo lo que necesitamos con la frecuencia de la abundancia y de la salud y de la expansión y de Mm, todo. No sé si quieres que cuente ya Me mi encanta. diagnóstico. Me encanta lo que decís, creo que está súper alineado como también a mi mensaje. Para mí la verdadera salud tiene que ver con eso, con el volver a mirar un poco nuestra conexión con la tierra. Yo resoné muchísimo con vos, o sea, me enamoré de vos por tu podcast y por todo esto que hablas de salud y conexión con la tierra y los ritmos y todo eso. Y siento que de alguna manera es como dijiste, como que yo cuando te escuché dije esta chica está poniendo en palabras todo lo que yo siento, siendo médica, ¿no? Y bueno, me gustaría que cuentes un poquito también de tu historia. Vos recibiste un diagnóstico que también creo que fue como algo que marcó como una bisagra, ¿no? En un antes y un después en tu relación con tu propio cuerpo. Y a mí me pasa mucho en consultas que me llegan muchas personas que vienen con diversos tipos de etiquetas, con el mensaje puesto en la frente como esto es para siempre, es para toda la vida y no hay nada que puedas hacer para revertir esta situación. Y creo que ese es el mensaje que quiero traer, como te traje a vos porque me parece la persona especial para hablar de esto, como decir, no existe diagnóstico de esto es para toda la vida, no existe. Entonces quiero que derribemos un poco esa creencia o eso que está puesto como en el inconsciente de lo que te dice el médico es palabra santa, como si fuese Dios. Y bueno, contanos un poquito, Lau. Bueno, es muy interesante porque justamente creo que todo lo que estás trayendo es algo como de recuperar la autoridad, ¿no? Y recuperar el poder y no ponerlo fuera. Y siento que lo primero en lo que tenemos que hacer eso es en la salud y es en el cuerpo, ¿no? Es lo único que de alguna manera, y ni siquiera creo que nos Mm. pertenezca, pero de alguna manera nos pertenece, ¿no? Em, y nuestra salud es nuestra obligación para mí y nuestra responsabilidad. Bueno, yo fui una niña, bueno, tengo 32 años, fui una niña con muchos dolores. Como yo recuerdo estar en la primaria y
tener mucho dolor de cabeza, que me molestaran las luces blancas de las clases, que me estuvieran mandando todo el rato a la enfermería del colegio, como así. Eh, Después llegó mi menstruación y durante unos pocos años, o sea, llegó muy muy pronto, como yo tenía 11 años o algo así, y durante unos años no me dolió, pero después empezó a dolerme y eso siento que tiene mucho que ver como con las relaciones sexuales, con la autoridad, con los padres, todo eso empezó a dolerme y empezó a dolerme mucho, ¿no? Em, y esto es algo que me preocupaba, pero no en exceso, porque al fin y al cabo, una vez al mes me podía tomar unos antiinflamatorios, Mm. así tipo, yo iba ya al Enantium, o sea, no, el ibuprofeno ya no servía, tenía que ir al Enantium y se quitaba, entre comillas, ¿no? Pasaba un día muerta y después como podía seguir. Pero después se juntaron una serie de cosas. En 2015 yo me mudé a Berlín por un año y en Berlín es una ciudad muy gris, como serotonina cero, ¿no? Porque Mm. no había sol. Eh, Estaba de Erasmus también. Me había ido de España por huir de mi vida, huir de mi relación, huir de mis padres, de mi casa, de todo lo que estaba sucediendo allí, de la carrera, que estaba siendo muy exigente. Yo estaba estudiando arquitectura y me fui a Berlín huyendo, ¿no? Y yo recuerdo que en Berlín empezó a dolerme la piel, Mm. como me dolía la piel, tipo, yo no sé si a alguien le duele igual que a mí, pero hay personas que ahora me vienen y me dicen, a mí la piel, pero a mí me duele la piel tipo como que me toco y como si tuviera, a día de hoy me sigue doliendo cuando me paso, ¿no? Cuando estoy muy cansada, ya no bebo Mm. alcohol, pero si bebiera alcohol me dolería, cuando paso mucho frío, pero me dolía constantemente como si me tocara y tuviera como un moratón en todo el cuerpo. Y me empezó a preocupar, ¿no? Porque también empecé a estar mucho más triste, me dolía mucho la espalda, tenía mucho sueño. Y o sea, pasé todo el año en Berlín, bebí mucho, salí mucho de fiesta intentando Mm. tapar todo lo que ahí había, que era un montón, emocional era un montón. Mm. Y cuando volví a España, empecé a ir a médicos porque me empecé a preocupar, como que se me cogía algo aquí en las cervicales, me mandaba a dormir, solamente se me quitaba durmiendo, me mareaba, no podía conducir, como que me apagaba, ¿no? Y, y fui a muchos médicos, muchos médicos. Me hicieron todo tipo de pruebas. Mi madre me llevó como a un montón de hospitales. Mi madre ni siquiera vivía en Madrid, pero venía a Madrid para acompañarme a los médicos. Y recuerdo dos cosas, ¿no? Llegar como una a la consulta de un médico internista, que ya era como, bueno, ya te hemos hecho todo, ahora ya vamos a buscar otras cosas, ¿no? Me hicieron TAC, me hicieron resonancia, me hicieron de todo. Y recuerdo que el doctor Pallares me dijo, bueno, muy contento él, ¿no? Me Mm. dijo, hemos descartado esclerosis múltiple. Y yo como que casi me caigo de culo. A mí me dolían hasta las uñas, como que me Mm. apretaban las uñas y me dolía, como me dolía todo el cuerpo. Y, y me dijo, hemos descartado esclerosis múltiple, pero bueno, lo que tienes es fibromialgia. Spoiler, en mi mundo la fibromialgia no existe, Mm. no existe, no puede existir, porque es un conjunto de síntomas, como que a nadie le da igual la fibromialgia, ¿no? Es un dolor y para mí es un dolor del alma, se traduce en un dolor del alma. Eh, Eso fue una cosa y otra cosa fue algo que me sorprendió mucho, que con los años lo pienso, y es que ningún médico me preguntó cómo estaba yo en mi Mm. vida. Como ningún médico me preguntó eh, qué tal tu familia, qué tal tu madre, qué tal tus estudios. Yo lo había dejado con mi pareja, llevábamos 5 años, Mm. eh, como todo muy desregulado. Y una médica me preguntó eso y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar un volante para que vayas al psicólogo. Mm. Y yo como me enfadé, yo en ese momento me enfadé, como que esta que dice no sé qué, como en ese momento yo no juntaba como el dolor espiritual y del alma y psicológico con el dolor físico, evidentemente. Entonces fui por el diagnóstico de fibromialgia del doctor Pallares y me mandó un medicamento que no sé si lo conocerás tú, que es lírica. eh, bueno, directamente me apagó. Mm. Como me apagó las emociones. No sé exactamente qué es lo que hace ese medicamento porque yo no sé mucho de farmacología, pero entiendo que apaga ciertas partes del sistema Mm. nervioso como para que no llegue el dolor al
bueno, a las extremidades o a lo que sea. A Sí. mí me dolía todo, o sea, como la cabeza, la espalda, el sueño, dolor de todo. Menstruación, bueno, a todo esto mis dolores de menstruación habían empeorado muchísimo. Yo ya vomitaba, me desmayaba cada mes, como terrible. Y empecé a tomar esta pastilla lírica y recuerdo que el momento fue que yo estaba con unos amigos tomando una cerveza, pero además una cerveza, una caña, como en España. Las cañas en España son como muy pequeñitas, o sea, nada, no estás bebiendo prácticamente nada. La primera caña que me tomé, me emborraché Mm, con esa medicación y dije como, esto no puede ser, acá hay no, algo que no va. o sea, esta medicación no puede ir. Yo en ese momento tenía 20 fue hace 11 años, tenía 21 años y fue como, no me pueden quitar la cerveza también, ¿no? Como, no voy a seguir tomando esta medicación. Y, y ahí recuerdo dejar de tomarme la medicación, no volver al doctor Pallarés, no volver a tomarme ninguna medicación de la que me había recomendado. Y recuerdo que ese fue el momento en el que dije, tiene que haber otra manera. Tiene que haber otra manera de estar bien, porque yo no estoy, o sea, como ahí me di cuenta de que yo no estaba bien emocionalmente, de que, de que tenía demasiado dolor que no era normal y para mí siempre ha sido como, si hay otras personas que no tienen este dolor, es también posible para mí, ¿no? O si ella puede, yo puedo, con absolutamente todo y creo que esa es la creencia que me hace lograr todo lo que logro, ¿no? Lau, y vos en este diagnóstico, ¿cómo te sentiste, percibiste la mirada por parte de los médicos o los profesionales de salud que te atendían en ese momento? ¿Cómo te sentiste mirada ahí en ese proceso? Me encanta esa pregunta porque me sentí muy encapsulada, muy etiquetada, muy como tú tienes esto y esto es, y Mm, ya vas a vivir con esto toda tu vida, porque la lírica que me mandó el doctor Pallarés eh, era de por vida, como que no era un tratamiento de que me fuera a quitar algo, era como, bueno, tú ya vas a vivir con este dolor y ya te vas a tener que tomar esta pastilla. Y eso fue lo que a mí me hizo, no me resonó, fue como, esta medicina no tiene nada para mí porque para mí la medicina era, estás enfermo, hay un tratamiento, se te cura y después ya puedes soltarlo, ¿no? En el momento en el que te dicen que algo es crónico y que va a estar ahí de por vida, mm, yo me sentí, era muy pequeña, claro. era muy joven y sobre todo que eh, en mi familia no hay nadie que diga como, ah, no, y plantas y hongos y Mm, sol y alimentación. Era como que yo me he alimentado con puré de patatas Maggi, que la gente de España sabrá lo que es, que era puré de patatas de bolsa, así como ni siquiera las sí, patatas sí, sí, cocidas y salchichas Frankfurt, ¿no? Como esa ha sido mi alimentación claro. de pequeña. Eso te iba a Entonces, preguntar, ¿cómo había sido, cómo venía siendo hasta ese momento que me puedo imaginar con todos los síntomas que traías, como tu cuerpo venía hablando y creo que el cuerpo habla cada vez más fuerte, ¿no? Como decir, sí, che, escúchame porque necesito que veamos esto. pues Eh, claro, como, dime, dime. que ¿cómo era la relación con tu cuerpo hasta ese momento? Claro, eso es súper interesante porque yo he nacido en o he crecido en una familia en la que importaba mucho la imagen, pero no tanto la salud, Mm, ¿no? Entonces, como eh, mi madre, la verdad, se ha alimentado siempre con, o sea, ella podía cenar una cerveza y un poco de ensaladilla rusa, esa era mm, su cena, ¿no? O una caracola y un café, ¿no? Como tipo, mm, ese tipo de comida. Y yo cuando era pequeña me he alimentado un poco de esa manera. Entonces, eso con respecto a la alimentación, como bueno, la alimentación no es tan importante. Y con respecto a la relación con mi cuerpo, yo venía, claro, ahí tenía 21 años, venía desde los 16 yendo al gimnasio, haciendo dietas. Como nunca he estado gorda realmente, pero sí que estaba más ancha, más grande de lo que estoy ahora. Y ahora voy a mm. contar como qué es lo que sucedió después, ¿no? Pero sí, mi relación era como, bueno, importa la imagen, importa estar delgada, importa estar quizás algo fuerte, pero no importa tanto estar sana. Y recuerdo que más o menos, bueno, eso fue un poco después, pero yo hasta hace pocos años tenía una relación con el cuerpo que era como
bueno, hoy me apetece ir a escalar y hoy tengo la menstruación, pero me duele, me da igual, me voy a tomar un ibuprofeno y me voy a escalar. Como, o sea, como cero escucha, como cero, Claro, no, yo cíclica no soy, ¿no? Como eso no puede existir y siento que es algo que he sanado mucho y que me está aportando muchas cosas, ¿no? Pero ese tipo de relación de tengo dolor, ¿cómo puedo tapar el dolor? ¿No? No preguntarme qué es lo que me está queriendo decir este dolor, qué es lo que me pregunto ahora mismo y lo que me hace que se me claro, vaya mucho más rápido. total, ponerle conciencia, ¿no? Sí, Y sí, y Lau, en este diagnóstico de fibromialgia, porque te cuento que el diagnóstico de fibromialgia es un diagnóstico por descarte, o sea, no te sí, encontramos nada a lo cual le podamos poner etiqueta y el conjunto de síntomas por descarte lo titulamos como fibromialgia. total. Y así un Eso montón de es, cosas, ¿no? Como eso es. o colon irritable o fibromialgia, como todo donde el médico no puede encajarlo en un esquema o en un protocolo o en un diagnóstico definitivo diferencial, le ponemos nombres de descartes. Y la persona se lleva una etiqueta a su casa con una cajita de remedios para toda la vida. Eh, y en esa experiencia, ¿qué sentís vos que se quedó fuera de ese diagnóstico? ¿Qué parte tuya sentiste que no estaba ahí en... Mi corazón, como mi corazón no estaba ahí, mi alma no estaba ahí, mis emociones no estaban ahí, como mi ser, ¿no? Como te decía, nadie me preguntó cómo estás, cómo te encuentras. Solamente esa mujer y yo me enfadé con ella y después le agradecí años después porque despertó, sembró una semilla, ¿no? Pero no me preguntaron cómo estás, qué ha pasado en los últimos años en tu casa, como ahora sí que está más eh, relacionada la fibromialgia con la depresión. Eh, pero antes no, como hace 11 años, no. Era como, bueno, fibromialgia, no sabemos lo que tienes, ahí te quedas con esa medicación y se quedó fuera mi ser, ¿no? Y ahí fue donde yo empecé a decirme, ¿no? Siento em, que hay como algo de mi corazón, de mi ser, del Espíritu Santo, digamos, como que me guía y me guía con una voz, ¿no? Y me dice, y yo a ella escuchaba como tiene que haber otra manera, búscala Mm, y encuéntrala, ¿no? Y ahí fue decidir dejar la medicación. Y una amiga mía justamente estaba volviendo de Tanzania, de estar de voluntariado, y venía súper feliz, como vino muy feliz, muy feliz, muy feliz. mm. Y yo dije, yo quiero eso, como no sé qué es, no sé qué es, pero quiero eso. Y me fui a Tanzania. Me fui a Tanzania un mes en agosto de 2016 y no me dolió nada, como no me dolió nada. Después volví a vivir 4 meses allí y ahí también estuve perfecta, bailaba mucho, salía mucho, conocía mucha gente, aprendí suajili, tenía como horarios más marcados, me levantaba por la mañana a las 6 de la mañana a entrenar y a meditar y a leer, como que mi cuerpo, o sea, y se hacía de noche, allí en Tanzania se hace de noche como a las 6 7 de la tarde y más o menos como a las 8 estaba durmiendo, como empecé a regular un poco, ahora después de haber estudiado lo entiendo, ¿no? Pero empecé Total. a, 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 a- a compasarme con los ritmos de la naturaleza y sobre todo lo que sucedió ahí es que yo encontré mi propósito, Mm, como ¿hay algún médico que también está en la línea de lo que estamos hablando, que le he escuchado decir esto alguna vez? Y es que la salud también viene cuando encontramos nuestro propósito, ¿no? Y yo siento que en Tanzania dije, como yo quiero ayudar a las personas, como yo quiero cambiar el mundo, que siento que es lo que estoy haciendo ahora, mm, como con otro lenguaje, con otras formas, pero es lo que estoy haciendo y siento que mi cuerpo ahí como dijo, ah, vale, si tenemos esta dirección, entonces me ordeno, ¿no? Porque vamos hacia un lugar que tiene sentido. Si no, mi vida habría sido estar en estudios de arquitectura, estresada con las entregas, sin dormir por la noche, como el cuerpo decía, como no podemos seguir en esa dirección porque está terrible, ¿no? Em, Parece un punto muy interesante ese que traes porque creo que algo que pusiste ahí como en orden tiene que ver con eso, con los ritmos circadianos, ¿no? A veces creemos que no es tan importante y para el cuerpo es vital convivir con ritmos circadianos ordenados.
Y esto que trajiste como de tu experiencia en ese viaje y cómo mejor se te fue el dolor de piel, que además de que conectaste con eso, quizás que lo que era lo que vos realmente querías, o el grito que te estaba pegando tu alma que utilizó tu cuerpo para llamarte, Ujú. pero también le pusiste foco a lo que el cuerpo estaba necesitando, ¿no? Creo que somos tan complejos que muchas veces no es una sola cosa la que nos vuelve, la que nos devuelve el equilibrio. Y es como, creo que la base fundamental es ir por a ver, bueno, a ver este cuerpo que tengo, ¿cómo se usa? ¿Qué necesita, ¿no? Como cosas tan simples como esas. Y vos en algún momento habías escuchado, alguien te habló de sistema nervioso, de estrés, de ritmos circadianos. ¿Cuándo fue que aprendiste sobre eso, sobre lo que tu cuerpo necesitaba? Esto es muy interesante porque Mm, en el primer viaje a Tanzania fue como, uy, no me duele nada, necesito volver. O sea, yo siento que fue mucho como el sol, ¿no? Como mm, eh, en Tanzania es un lugar muy soleado, entonces por la mañana hace sol y por la noche no hace sol, es oscuro. Y entonces es como muy marcado, muy regular, porque está muy cerca del Ecuador, entonces son 12 horas y 12 horas, como todo bien ordenadito. Em, En el segundo viaje a Tanzania encontré como ese propósito y ese orden. Y mm, después volví a España y me dieron como otro trabajo en Mozambique. Y en Mozambique más de lo mismo, ¿no? Como ese mismo horario, alimentación como muy simple. Igual comía como mucho arroz, muchas judías y así, pero entrenada y así. Y ahí conocí a una amiga que fue la primera que me empezó a hablar de Ayurveda, de meditación, en serio, de yoga, mm, sobre todo de la Ayurveda. Como el Ayurveda de repente lo entendí como, ah, vale, esto tiene sentido para mí, como elementos, como acidez del estómago y mm, fuego, como cabeza embotada y viento o aire, ¿no? Como este tipo de conceptos de repente yo como que lo entendí muy bien. Y, y siento que esa fue mi entrada a entender todo esto del sistema nervioso, sistema digestivo, inflamación, todo esto. Yo me quedé súper enamorada de todo lo que ella me contó de la Ayurveda y cuando volví a España en 2017 empecé a estudiar Ayurveda, dejé de comer carne, dejé de comer procesados y de repente me encontraba mucho mejor, ¿no? Como adelgacé mucho y y empecé a encontrarme mucho mejor porque fue como, bueno, tienes que hacer, entendí como un poco mi dosha, los doshas o mi prakriti más bien, los doshas que mm, predominaban en mí, y empecé como a entrenar en relación a eso, a meditar en relación a eso, mi sistema nervioso empezó a calmarse a pesar de que estaba en una situación muy compleja en España. Y siento que no fue lo primero que, o sea, lo que es el lenguaje que tú y yo entendemos de ritmos circadianos, sistema mm, nervioso, hormonas, todo esto no es lo primero que yo escuché para recuperar la salud, sino que fue algo como para mí mucho más simple que es, bueno, el verano tiene fuego y el mm, invierno es frío y es así y el aire te desregula de esta manera, como que de repente ese lenguaje a mí me hizo sentido. Y el Ayurveda me salvó, como me ayudó mucho, mucho a entenderme y a entender dónde estaba dónde estaba mi energía puesta, qué es lo que estaba alimentando, ¿no? Como yo, como con un dosha predominante pita, no puedo entrenar en agosto a las 3 de la tarde. Eso lo mm, entendí la primera vez que lo escuché y a día de hoy lo sigo haciendo, como que mi vida cambia completamente de estación en estación, mm, la alimentación que tengo también. Eh, y eso fue lo que realmente creo que me hizo empezar a entrar en una relación real con mi cuerpo, porque la Ayurveda también habla de que no hay una separación entre el estado mm, mental y el estado del cuerpo, ¿no? Y ahí fue como, ah, vale, entonces, mm, si como mucho picante, puedo observar que estoy más irritable, más enfadada. Bueno, ¿y qué pasa si como más poco, más aguacate? Bueno, estoy más tranquila, la mente se calmaba, podía meditar mejor. Como empecé a entenderlo de esta manera bidireccional, ¿no? El estado mental, que en el Ayurveda son los gunas,
y el estado físico están íntimamente relacionados todo el tiempo, ¿no? Y no era solamente como, bueno, estoy enfadada porque mi madre me ha dicho esto, sino como tenía que ver también con lo que había entrado por mis sentidos. Mm. Muy interesante lo que decís. Sí. Me parece muy interesante esa puerta de entrada. ¿Y vos qué sentís que es el mensaje que te estaba dando tu cuerpo en ese momento? ¿Qué te estaba diciendo si lo tuvieses que poner en palabras? En ese momento mi cuerpo me estaba diciendo como necesito bajar la inflamación. Mm, Como, ahora lo entiendo como inflamación, en ese momento lo entendía como fuego, pero al fin y al cabo es lo mismo, como necesito bajar la inflamación. Porque después con los años todo este dolor de piel me he dado cuenta de que es una inflamación de la fascia. Como mm, yo tengo la fascia muy sensible, se me inflama es como mi sistema de alerta y en cuanto necesita como más descanso, mm, más orden, más tal, me duele la piel. Como de hecho el día de Nochevieja me dolió la piel, ¿no? Como mm. ya, y les dije a mis amigos, chao, me voy, como ya no puedo más. Hasta acá Marca se, corporal. Sí. claro. Y ahí fue como eso, como necesitas disminuir la Mm. inflamación. Y más allá de eso, más allá de la inflamación, ¿qué sentiste vos que te estaba diciendo tu cuerpo? Si tu alma fuese usar a tu cuerpo Sí. como mensaje, ¿qué sentís vos que te estaba diciendo? Ahí me estaba diciendo como, eh, como soy la herramienta con la que vas a estar operando el resto de tu Mm, vida, necesito que me cuides, mm, ¿no? Necesito que me entiendas y necesito que colaboremos, ¿no? Que no sea solamente, eh, bueno, lo último que queda, que yo he sido muy mental y mm, muy estructurada, muy objetivos, pero teniendo en cuenta que el cuerpo es el que me va a llevar a los lugares que quiero, siento que me mm. estaba diciendo eso, ¿no? Como un Y coche cuando no está funcionando bien, que necesita el aceite por aquí, el líquido por allá, limpiar por aquí, sí, pues un poco eso. sí. Y Lau, ¿vos sentís que venías con una vida que estaba exigiendo a tu cuerpo y quizás no dándole lo que necesitaba en ese momento? Sí, como Mm, siento que que el viaje a Mozambique, bueno, el viaje a Tanzania, todo ese año, ¿no? Fue 2017. eh, fue bastante bisagra en el sentido de, bueno, voy a empezar a tomarme la vida con más calma, pero hasta entonces sí, o sea, como la carrera yo siempre pienso en los arquitectos y en los médicos como que están en la misma bolsa, ¿no? mm, Nosotros como arquitectos lo normal es quedarte hasta las 3 4 5 de la mm, mañana haciendo planos para entregar como... Y el que menos duerme es el mejor, el que más éxito mm, tiene, el que mejores notas va a sacar. Y siempre cuando hay entregas es como vamos a quedar todos a tomar Red Bull y a estar en el mm, ordenador y a dormir 2 horas, como que me pasé muchos años así. Después queriendo ir al gimnasio, como decía antes, estar en buena forma. Evidentemente no estaba en buena forma porque mi cuerpo no podía, o sea, como estaba inflamado, ¿no? No estaba en buena forma, no podía. Pero claro, también era forzar, como forzar ahí y luego cuando quería salir, o sea, cuando ya terminaba todo eso, no era como, ah, bueno, me voy a la naturaleza a relajarme, sino que me iba de fiesta. Entonces, como, sí, el cuerpo estaba como, voy tirando de ti. No te escucho, no te escucho para nada, solamente te escucho cuando dueles. Y en mi caso dolía bastante. claro, 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 sí entiendo. Creo que esto de como la llamada del cuerpo de decir, che, venía a mirar que estamos acá, todo esto que estamos haciendo no resuena, no va más, quizás, ¿no? Como que es una llamadita ahí a la puerta que te empieza a decir de alguna manera, che, toda esta forma en la que estás viviendo, eh, no, ya no puedo Y, más. Y y creo que además como, mm, sí, Vivi. esto de empezar a conectarse con el propio cuerpo y empezar a generar como ese vínculo, ¿no? Vos ya tenés la señal, vos ya sabes cuál es la señal de tu cuerpo cuando te dice, che, Lau, no. Hasta acá ya trabajamos mucho, ya dormimos poco, vamos a dormir, vamos a descansar. Esto y que me parece hermoso que lo estés escuchando. Y eso también a la vez como que te genera más confianza en tu propia Mm, voz interna, ¿no? Porque vos en algún punto
para, para la sociedad, para el que va al médico y recibe una indicación médica, vos de alguna manera desobedeciste eso y te Ujú. animaste a confiar en tu propia percepción corporal y decir, Sí, che, no es por acá. Sé que no es por acá y tiene que haber otra manera. sí, además eso es muy interesante porque siento que, bueno, que hay que estar rodeada de las personas correctas o tener mucha fuerza. Como yo en ese caso, en ese momento no estaba rodeada de las personas correctas, pero sí tenía mucha fuerza y mucha convicción mm, de que tiene que haber otra manera, Mm, ¿no? Entonces mi madre era como, ay, y ya vas a comer eso y ya no sé qué y tal, como que no le terminaba de resonar porque al final no es algo que ella conocía, ¿no? Pero como que siento que hay que encontrar esos contextos o esos entornos o es toda esa información y esa fuerza interna para decir, bueno, lo voy a hacer de otra manera, ¿no? Como voy a empezar a escuchar al cuerpo, voy a empezar a alimentarme de otra manera, voy a dejar de contarme historias, ¿no? Porque yo hay mm, muchas personas que acompaño con su salud, que me imagino que te pasará también, mm, ay, no, pero ¿cómo tomarme las patatas con la cerveza el viernes por la tarde? Y es como, bueno, prueba por 3 meses, como que cuando mm, invitamos a las personas a tener resultados pequeños, lo tienes y luego no quieres tomarte la cerveza con patatas porque no te mm, sienta bien, ¿no? Entonces total. es también como ir educando un poco eso. Ay, ¿cómo tomar el postre? O ¿cómo no me voy a tomar los polvorones en Navidad? Como, bueno, llega un punto en el que Sí, no sí, te sí. compensa, pero primero hay que tener esos pequeños resultados, creo. Creo que trajiste algo muy interesante que es que te fuiste dando cuenta de que al principio era como todos esos síntomas o toda esa evasión de huir, incluso hasta de tu propio cuerpo. En algún punto el tema es que de tu propio cuerpo no podés escapar. O sea, llega un momento que llega un momento que el cuerpo te prende todas las luces, así como en el tablero del auto y ya no te queda más remedio que ir a mirar, ¿no? Y me pareció muy interesante esto que dijiste, que empezaste a hacerte responsable de tu propio cuerpo, como empezaste a aprender qué necesitaba, cómo lo podías regular, qué le podías dar. ¿Vos sentís que alguna vez algún médico o algún profesional de la salud te habló en esos términos? Te dijo, che, tu cuerpo funciona así, puedes hacer esto. Nada. O sea, de hecho, lo que decía al principio del episodio, y te lo vuelvo a decir, y se lo digo a todas las personas que escuchan Mm, este podcast, es lo que estás haciendo tú, me parece necesario, ¿no? Cambio de paradigma completamente, como mm, que además es que es muy curioso porque yo que trabajo con plantas, por ejemplo, plantas medicinales, hay médicos que les he escuchado decir que mm, si tomas 1 litro de planta medicinal es que el hígado se te sí. va a ir a la mierda, ¿no? Como, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Qué No, dice, señor? nunca nadie me habló de Mm, luz y oscuridad, básico, básico, descanso, pantallas, azúcares procesados, mm, como nada, ¿no? Entonces, con esta pregunta y con algo que también con lo que decías me venía a la mente es, y algo que es parte de mi misión y que por eso soy mentora de salud, ¿no? mm, Y que compartimos, es el poder no está fuera nunca, como total. el sistema médico nos está invitando todo el Mm, tiempo a que le demos el poder a una pastilla, a que le demos el poder a una inyección, a que le demos el poder a una vacuna. Y eso, la respuesta nunca está ahí, como nunca está ahí, porque el cuerpo es una tecnología perfecta, mm, en realidad. Y solamente, y esto es algo que yo he experimentado mucho en mi cuerpo y que me gustaría traer, es que lo que yo siento es que el cuerpo se forjó de una manera mm, determinada cuando éramos neandertales, funciona como funciona. O sea, como mm, nuestro sistema nervioso es el mismo que teníamos básicamente hace miles de años, nuestros sistemas digestivos, no ha evolucionado mucho. Y o sea, el cuerpo necesita cosas mm. muy Siempre digo simples. lo mismo. Claro, necesita luz, oscuridad, mar, naturaleza, montaña, una alimentación normal, como que bueno, no nos vayamos a volver locos con no comer nunca arroz o Mm, pastas o cosas, pero en realidad necesitamos carnes, necesitamos verduras, necesitamos frutas,
pero sobre todo necesitamos calma y paz mental, ¿no? Sistema Entonces nervioso son cosas. regulado. Sí. Sí, sistema nervioso, o sea, como fuego, como para mí lo que más me regula, yo que vivo en una casa grande y tengo chimeneas, lo que más me regula en el invierno es encenderme la chimenea y sentarme ahí 15 minutos al día, como listo, no necesito prácticas súper locas, ni lámparas rojas, ni nada, como fuego, velas, ¿no? Como luces. Hermoso. Eh, y de ahí es donde puede surgir la conciencia, ¿no? De un sistema nervioso regulado y de un sistema desinflamado y de un cerebro ordenado y de un hígado descongestionado es de donde puede surgir la conciencia, ¿no? Y es donde estamos llegando, ¿no? Como que yo siento que después de todo este viaje con el Ayurveda, todo, encontré como este lenguaje del que estamos hablando, ritmos circadianos, no sé qué, Mm, algo como más cercano, más científico que cambió mi vida, ¿no? Y que es lo que enseño, en verdad, como una alimentación low carb, plantas, hongos, suplementación, ese tipo de conceptos. eh, Siento que al equilibrar el cuerpo de esa manera, la conciencia puede emerger, ¿no? Y me puede encanta seguir, eso. o sea, como que esa alimentación, esas rutinas, esa conexión como, digamos, como si limpiaran los sensores de la Mm, percepción. Entonces, no es que nuestra conciencia se expanda, sino que nuestra percepción se expande, porque la conciencia ya está expandida. mm, Lo único que necesitamos es poder sentirla, ¿no? Eh, y percibirla. Entonces, siento que es más como limpiar, así como las camaritas, los mm, sensores que tenemos para que podamos como percibir más. Vamos a seguir evolucionando, pero nuestro cuerpo es el que es, como que tenemos dos pulmones, un corazón, un hígado, los riñones, listo. Con eso funciona así, o sea, son sistemas, como no los podemos cambiar. Hay que total. aprender cómo funcionan para optimizarlos y que funcionen mejor. Como que sí, obviamente. El otro día se va por la calle, por las calles de una ciudad de Holanda y había mucha gente como personas sin hogar, también tomando droga y todo esto. Mm, Y como yo alucinaba y decía como, o sea, ¿qué aguante tiene el cuerpo? Como el mm, cuerpo aguanta muchísimo. sí, Pero igual que como que aguanta y nos va a mantener en la vida, la conciencia está puesta en el hígado inflamado, en el cerebro inflamado, en todo lo que está mal. Sin embargo, cuando todo está bien, la conciencia se puede ir a otros lados y pensamos mejor, tomamos mejores decisiones, estamos más conectados con Dios, nuestro corazón está mucho más abierto, podemos estar en propósito y podemos hacer el bien, ¿no? Como no tenemos miedo, ¿no? Como que siento que es un poco también lo que tú has vivido en los últimos meses, como poder soltar el control y saber que estamos sostenidos por algo mm, más grande, pero eso es solamente cuando nuestra conciencia puede ir a eso. Si tiene que estar en el total. hígado, en el riñón, en el corazón, en el no sé qué, no puede ir a eso, no puede confiar, porque la conciencia está puesta en apagar fuegos. Total. Creo que algo que podría aportar a esto de que estás diciendo es que yo cuando vivía desde el lugar de, ejercía la medicina tradicional, la medicina del fármaco, porque en realidad esto es muy, el médico está muy entrenado para eso. Nos entrenan para diagnosticar enfermedades y qué fármaco va con cada enfermedad. Somos como hijos de los protocolos y de las estadísticas y de la medicina basada en la evidencia, ¿no? La evidencia que es bajada, una bajada de línea de la industria farmacéutica y de hecho la mayoría de los médicos se siguen formando o siguen aprendiendo de congresos médicos profesionales a los cuales nos llevan porque nos pagan el hotel, el pasaje, las cenas y nos dicen, che, este fármaco es el que va para esto y en realidad en esos congresos médicos nunca se habla de salud real, se habla de esta droga comparada con esta droga, cuál es mejor y siempre la droga nueva sale el triple que la anterior y va compensando en realidad los efectos adversos de la anterior. Nunca se habla de salud real, ¿no? Y en ese punto, esa desconexión con la propia sabiduría del propio cuerpo es algo que vive el profesional de la salud también. Durante mi proceso de la especialidad de la formación, esto que decís, vos que relatas como de tu vida de estudiante con arquitectura, yo durante la especialidad dormía pésimo, luz azul artificial por doquier,
estrés ni te cuento, y en ese camino perdí un par de órganos, perdí el apéndice, perdí mi vesícula, de hecho me acuerdo de estar de guardia un día en el hospital y hacer un abdomen agudo por una colecistitis, por todo, por una combinación de cosas, mala alimentación, mucho estrés, mucho enojo. Em, y no se contempla nada de eso, ni siquiera en el propio médico. Entonces yo creo que no podemos dar lo que no nos damos y no podemos enseñar y no podemos compartir a nuestros pacientes cosas que no sabemos y que desconocemos. Y para mí Sí. ese fue un mundo que lo descubrí mucho después, cuando también el llamado para mí fue mi cuerpo, como, che, esta vida no la podemos vivir más así, o sea, vos sos médica, pero no entiendo qué estás haciendo porque lo que menos tenés es salud en tu vida. Y creo que la medicina tradicional, esto que traes vos como una persona que vivía con dolor de menstruación, que se tiraba a la cama, que se desmayaba del dolor o que le dolía la piel o que vivía apagada por la medicación y la lírica, cómo el modelo tradicional puede explicar que esa misma persona seas vos hoy, que yo te conozco personalmente y veo toda la vitalidad, la energía que tenés, la forma en la que te relacionas con tu cuerpo, con tu alimentación y todos los hábitos que tenés que son muy parecidos a los míos. Entonces, cómo la medicina tradicional explica en ese punto que una persona pase de tener un diagnóstico de esto es para toda la vida, toma, anda, silencia todo lo que está por debajo de la mesa, pero vos seguí con tu vida, no pasa nada, a modo robot, ¿no? eh, Cuando podría ser totalmente diferente. Y ese es un poco, creo que, mi propósito con mis consultas y con mi mensaje, como enseñarle a las personas de que su cuerpo no está roto y que no es su enemigo y Mm, que ir a indagar. Y yo creo que también en eso que traes como todo tu proceso más allá del cuerpo y más allá de la alimentación y todo lo que estaba, todos tus hábitos en ese momento. Yo te hubiese preguntado que cómo te llevas con tus padres, cuál es la relación con tu mamá, cómo era la relación con tu papá, dónde te criaste, cuáles son esas creencias que traes que por ahí te están llevando a tener una vida que está totalmente en contradicción con quien realmente sos, y esa contradicción hace que vos estés en un momento donde tu cuerpo te empieza a hablar cada vez más fuerte porque es la única forma que tiene tu alma de decirte, che, todo esto que estás haciendo, no, nada que ver. Eso es lo que quieren tus padres quizás, ¿no? Tu vida va por otro lado. Y entonces yo creo que en ese punto el cuerpo se vuelve un hermoso aliado, sí. un amigo, ¿no? Y siento también con esto que traes de los padres y todo, que Mm, obviamente ha sido un trabajo completamente paralelo. Para mí fue despertar espiritual y despertar del cuerpo y paralelamente he ido como haciendo esa indagación espiritual y esa sanación física, digamos, ¿no? Eh, Siento que todo en la vida se trata de eliminar, como mm, eliminar todo lo que no eres tú. Yo eliminé para ser lo que tú has visto hace unas mm, semanas y para ser lo que soy ahora ha sido eliminar creencias, eliminar microorganismos en superpoblación, eliminar hormonas que estaban recirculando por el cuerpo, eliminar inflamación, eliminar comportamientos, pensamientos, acciones, actitudes, ¿no? Como eliminar todo eso que nos han puesto encima para cada vez ser más libres, ¿no? Como siento que mm, la libertad viene de la eliminación. Entonces es tanto física como mental como espiritual. Y a pesar, por ejemplo, cuento algo curioso, ¿no? Como a pesar de yo dedicarme al cuerpo como me dedico, desde la alimentación, yo no conozco mucho de biodescodificación y así, ¿no? Pero estos últimos días, estando con mi familia, ha sido como dolor de muelas y cistitis, ¿no? Como en una semana fue como, bueno. Y, y hablando con una amiga que hace biodescodificación, me decía, no, es este conflicto y es este otro conflicto. Y al entender el conflicto se ha ido, ¿no? mm, Entonces, como que siento que
no es solamente el suplemento y la rutina y la alimentación, sino que va también a un nivel, como dices, ¿no? Como papá, para mí ha sido como conflictos con papá, la pareja, lo Mm, que me merezco, el peligro, todo esto, como que al entenderlo y al ver, ah, vale, es el conflicto que viene de aquí, como que se ordena también mucho más rápido. Entonces es como entender cómo están interactuando todos los cuerpos, como al final sí, somos cuerpo físico, cuerpo energético, cuerpo espiritual, cuerpo mental, cuerpo emocional, cómo todos esos cuerpos están como hablando y como intercomunicándose y cómo podemos captar cuando algo está en cada cuerpo para que siento que el cuerpo físico es al final el que se lleva mm, todo. Es como no miraste esto en el cuerpo espiritual, ni en el emocional, ni en el mental, ni en el energético, vale, pues ahora vamos al físico, ¿no? Entonces, total. como entender cómo es esa relación entre todos los cuerpos es la que va, ¿no? Y siento que es mucho lo que estás trayendo tú y siento que también es lo que traen, por ejemplo, los honguitos, que las dos Mm, amamos, ¿no? Como que no es solamente una cosa como de neuroplasticidad mm, o de orden de la microbiota que también traen, ¿no? Sino que también están tocando como partes de nuestro corazón que nos ayudan como a que todo sea como mucho más completo e integral. total, hermoso lo que decís. Sí, yo creo que cuando no miramos, es como no miramos ahí en lo sutil, eso sutil se empieza a condensar, a condensar, a condensar, pum, aparece el síntoma, ¿no? Que muchas veces el síntoma o el signo o el diagnóstico no es una sentencia, sino que es tu cuerpo diciéndote, te trae un mensaje, porque el cuerpo tiene esto que decís de la biodecodificación a través de la medicina germánica, de las 5 leyes biológicas. Cada parte del cuerpo, cada síntoma trae un mensaje por detrás, ¿no? Eso es muy también, está muy relacionado con la propia historia personal y lo que cada persona en su percepción interpreta de esa situación que está viviendo y hace una manifestación física de eso, ¿no? Entonces por Entonces, ahí es como vamos, estás con cistitis y te tomas un antibiótico, te tomas algo como para silenciar ese síntoma, pero en realidad no estás viendo de lo que eso te está intentando proteger, porque tu cuerpo está haciendo síntoma para protegerte de algo que te está poniendo en alerta o en modo supervivencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el cuerpo es maravilloso y es perfecto, siempre digo lo mismo. Eh, y te voy a hacer una pregunta en relación a eso. ¿Qué sentís vos que fue como lo más transformador en cuanto a tu tratamiento que no vino de la medicina tradicional? mm, mira, esto es algo dentro de la Leonera. Hay una parte que es el Club de las Inmortales o The Nourishing Mm, Club, se llamaba antes, que es un protocolo de 3 meses con equilibrado de microorganismos. Yo estoy enamorada de los microorganismos porque mm, cuando los entendí como que cambió mi vida. Yo había hecho Ayurveda, pero seguía doliéndome la menstruación, había hecho esto, lo otro. Entonces fue este camino que fue hermoso. Fue en 2022, cuando volví de México, empecé una rueda herbal de 6 meses. mm, En esa rueda herbal como que se me empezaron a caer un montón de fichas. Y en el mismo momento estaba haciendo también terapia del huevo de obsidiana porque mm, estaba en mi camino de sanar mi dolor de menstruación. Entonces esa combinación fue como que me dio la vuelta como un calcetín mm, a todo. Empecé a soñar con hongos, con melena de león. Yo no había visto nunca mm, melena de león y empecé a soñar con él. Y de pronto me apareció Alicia Cobos, tremenda maestra, la amo mucho en Instagram y tenían como un proceso 1-1 bueno, reset se llamaba o mm, algo así, 3 meses. Y en esos 3 meses yo era vegetariana todavía, eh, dejé los procesados, mm, evidentemente, las harinas, los azúcares, los cereales, todo eso y empecé a tomar como, seguía con mi rueda herbal, empecé a tomar también algo de suplementación y empecé a tomar también empecé a hacer limpiezas equilibradas de microorganismos con clorela, mm, cilantro, trementina, plata coloidal, própolis, todas esas cosas así como un protocolo. Bueno, en 3 meses perdí 10 kilos, me encontré mejor que me había encontrado nunca, dejó de dolerme la piel porque a mí, bueno,
no es que me doliera como antes, pero seguía doliéndome, seguía como molestándome. Eh, y me seguía doliendo la menstruación, pero empezó a disminuirme mucho el dolor. Entonces, con esa claridad mental, por eso digo como que siento que ese proceso, y por eso es el que yo ofrezco, que después estudié mucho con Ali y con todo lo que sé de Ayurveda y todo eso, hice como mi mix. em, Ahí se limpiaron como mis sensores, ¿no? Ujú. Entonces ahí también fue como, vale, yo quiero acompañar ahí fue también una caída de ficha muy grande, como quiero acompañar a mujeres que tengan misiones grandes a que puedan convertirlo en sus negocios y que aquí podamos cambiar el mundo entre todas, ¿no? Mm, Entonces fue como, ¡pum!, todo. Después me formé en microdosis. Y siento que eso como que lo terminó de completar, porque cuando ya entraron los hongos, yo siempre digo que los hongos son como lo primero o lo último que metemos en un mm, proceso. Lo primero para que te des cuenta de que tienes que hacer el cambio de hábitos mm, o lo último para que para que puedan entrar bien con tu cuerpito ahí mm. bien. Yo digo que es como parada en boxes, como Ordenadito. lo que hacen en Sí. Fórmula 1. Sí, sí, sí. Así que fueron esos 3 meses que yo fue como, wow, no me lo puedo creer, como que me Mm, cambió el cuerpo, me cambió la mente, me cambió el humor y a partir de ahí he seguido sosteniendo y tardé un tiempo en que dejara de dolerme la menstruación, por ejemplo, pero ya no me duele. Entonces como fue gran cambio, no solamente basarme en lo que yo venía, que era la medicina ayurveda, que al final es una medicina muy antigua, que está basada como en una mentalidad como de queremos elevarnos, no queremos estar encarnados, como la ayurveda es como muy espiritual y muy asiática al final, como esta mm, planta y esta planta y esta planta que no las hay aquí y yo como comulgo bastante con la sostenibilidad y como lo local, entonces como que resueno más con esto, pero cogiendo ideas de la Ayurveda también. Em, Empecé a comer carne después, recuerdo que fue como mi cuerpo me está pidiendo carne. Cuando quitas la fuente de energía, que son los azúcares, necesitas grasa y proteína, y eso se siente en el cuerpo, como que el cuerpo lo pide. mm, Eh, Siento que eso fue, ese hermoso. fue el punto en el que dije, Mm, vale, esta es la manera en la que un quiero. procesazo, Es un procesazo. proceso. Sí, Sí. hermoso. Lau, y como para cerrar un poco, cómo te imaginas a los médicos del nuevo paradigma? Me Esta encanta esa nueva... pregunta. Me encanta esa pregunta. Me encanta esa pregunta porque quiero estar rodeada de muchos médicos del nuevo paradigma. Pues como tú, ¿no? Mm, Como médicos que entiendan y que sepan realmente cómo funciona el cuerpo. Siento que no, que a día de hoy, no sé lo que estudiáis, pero desde luego que mm, no es lo que yo he estudiado. eh, que entiendan la conexión que tiene el cuerpo con la naturaleza y no como una cosa hippie, sino mm, como una cosa lógica, ¿no? Como de día se come, se trabaja, se mueve, de noche se duerme. Me imagino a médicos que puedan entender que el ser, la mente y el cuerpo no están mm, separados y que puedan no tener un ego tan grande como para creer que mm, ellos van a poder solucionar todos los problemas, sino que puedan aprender a trabajar en grupos interdisciplinares, como siento mm, que bueno, que hay veces que no es necesario hacer nada mm, físicamente, sino que hay que ir más a lo psicológico o más a lo espiritual. Médicos que puedan entender también que la medicina de la tierra, como nosotras le decimos, ¿no? Plantas, cacao, hongos, no es solamente el principio activo, no son los alfa beta glucanos, no mm, es la curcumina, no es eso, sino es el conjunto del ser que te está acompañando y que estás en vínculo con una frecuencia que siempre es sanadora, mm, ¿no? Como la frecuencia de la naturaleza siempre es sanadora, yo lo veo como cuando te vayas en el mar, cuando vas al bosque, cuando tomas una infusión, cuando tomas unos hongos, que puedan entender más allá de eso, que no haya una relación entre, como decías antes, que me ha parecido muy interesante como lo dices, ¿no? Como, bueno, ¿qué droga va con qué síntoma? ¿No? mm, Sino como, ¿quién es esta persona que puedan ver a los seres humanos como seres completos? Y a los animales también, ¿no? Porque siento que la veterinaria va un poco por la misma línea que la medicina, eh, como seres completos y seres complejos, que sentimos, que pensamos, que tenemos objetivos, que que tenemos una historia y que tenemos unos anhelos, ¿no? Como que
siento que cuando todo eso se alinee es cuando la medicina estará en el nuevo paradigma y siento que Mm, personas como tú ya lo estáis trayendo, ¿no? Como he estado en el mundo médico, mm. no me ha ido bien, me he salido y esto es lo que estoy haciendo. Como siento que esa es un poco la cosa. Sí, 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 sí. Yo tengo como la visión de que la medicina vuelva a ser un espacio de donde el médico sea un compañero donde te acompaña en procesos y te guía desde un lugar donde nos volvamos a tratar como seres humanos y dejemos de tratarnos como cosas, como órganos, como volvamos a humanizarnos. Creo que el lugar, un espacio totalmente deshumanizado es la medicina y un hospital y cada vez más. Y como tengo muchos recuerdos de estar ahí adentro y de haber vivido muchas situaciones en carne propia de cómo se me deshumanizaba a mí misma como persona, como ser humano, como médica, como todo, y de ahí sale toda la relación con el paciente, ¿no? Entonces, como tengo la ilusión o la visión de que eso se pueda dar vuelta, sobre todo también para los profesionales de la salud, ¿no? Como mandarle un abrazo a todas esas personas que están ahí inmersas en esos sistemas que creen que no hay otra, que no existe otra forma, porque como vos bien dijiste, es un espacio donde el comandante de ese barco es el ego. 100%. Hay separación, escasez, competitividad y un trato totalmente deshumanizado. Así Mm. que eso, me encantaría ver espacios y lugares y centros y hospitales, hasta hospitales donde la medicina vuelva a ser de esa manera, ¿no? Reancestralizar la medicina, que a los Mm. pacientes se les indique sol, naturaleza, eh, que se hable de emociones, que se hable de propósito y todo eso. Me encanta. Sí, sí, también como lo has dicho mucho, ¿no? Siento que es muy valioso traerlo a la comunidad médica a día Mm, de hoy, ¿no? Como, bueno, ¿cómo estás? ¿No? mm, ¿Cómo están siendo esas guardias? Cómo está tratándote el propio sistema? Para que los propios médicos puedan ver que también hay otra manera y en el momento, que es lo que te pasó a ti, en el momento en el que ves que hay otra manera, la descubres, la practicas, lo consigues, es cuando empieza a haber ese cambio, ¿no? Así que sí, es como empezar a hablar con ese sistema médico y viendo cómo está y ver cómo están. total, total. Así Me que encanta. bueno, muchas gracias, Lau. Gracias por haberme cedido parte de tu tiempo para estar acá y tener esta conversación conmigo. Te agradezco un montón. Me encanta hablar con vos, me encanta haber sido parte de La Leonera. Creo que fue un espacio donde, como ya bien te dije, me sentí que todo es posible y que hay otra forma de hacer las cosas. Así que te agradezco por eso. Y bueno, gracias por haberte sumado. Gracias, gracias a ti, gracias a todas las personas que nos están escuchando y bueno, como creo que lo que trae Ana es muy valioso, así que escuchadla más, como que este episodio es valioso y todos los demás también lo van a ser, porque siempre hay otra manera, ¿no? Sobre Mm, todo cuando se trata del cuerpo y de la salud, siempre hay otra manera. Así que me siento muy honrada de estar aquí, te agradezco mucho la invitación, total. eh, porque es una conversación que me gusta mucho tener. Mm, Así que gracias, bueno, gracias, gracias, gracias. Y hermoso. gracias por estar trayendo esta misión, como de Mm, verdad me siento muy agradecida por eso. gracias a Ujú. ti. Bueno, gracias a todos los que nos escucharon. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.